Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Con María Josefa Coronel. La Fiscalía ordenó varias diligencias en la investigación que se inició por una supuesta estafa masiva cometida por Publifast. Al momento se indaga el paradero de los CPU de las computadoras que deberían contener información importante y vinculante. La fila salía del edificio de la Fiscalía. Todas estas personas, que ya suman unas 700 en Guayas, dicen haber sido estafadas por Publifast y con nombres completos identifican por lo menos a 5 de los representantes de la empresa que se dedicaba supuestamente a vender publicidad por internet. Entonces todas las personas que yo ingresé están encima mío. O sea, entre todo mi grupo son como 4.000 o 5.000 dólares. Pero determinar quiénes están detrás de todo esto va a ser un poco complicado si nos valemos a las evidencias. Pues según el agente que estuvo a cargo del allanamiento realizado en este lugar el pasado jueves, perjudicados enfurecidos ingresaron al sitio y se llevaron los CPUs que contendrían importante información en este caso. Tenemos una cámara de video, identificar a las personas que ingresaron. También se encontraron con facturas que habrían sido llenadas con montos mucho más altos de los que realmente entregaron, por lo que estas personas, además de haber perdido su inversión, podrían mantener deudas en el SRI. No sabemos qué delitos hay detrás de esta estafa masiva. Ella es una de los más de 20.000 perjudicados a nivel nacional. La mayoría de ellos están en Guayaquil y Machala. Nos cuenta que el pasado jueves asistió a una reunión de una empresa similar a Publifast, donde también le pidieron que invierta. Hay inscripciones de 100, de 300, de 500 y 5.000 la mayor. ¿Y en qué consiste? Solo entras a la página, abres la página, le das un me gusta, por eso te pagan $10 cada 10 días. ¿Y ahora usted cree que esta empresa quizás también tiene algo que ver? Sí, porque en esa reunión estaba un chico que era también socio de Publifast. Los otros perjudicados aparecieron en Manta, Lago Agrio, Milagro, Durán, Quito y en otras zonas del país. Debe estar ya retomando ya las investigaciones del caso. Cada uno de ellos invertía desde $112 hasta $10.000 en algunos casos. Los pagos los hacían a través de cuentas bancarias, que cada cierto tiempo cambiaban de titular. Dayana Monroy, 24 horas. Damos la bienvenida al abogado Hernán Ulloa. Muy buenos días, Hernán, gracias por estar aquí. Lo primero que se nos ocurre preguntar es ¿cómo funciona esto? ¿De qué manera pueden capturar el dinero a través de las personas? ¿Cómo funciona este negocio? Es lamentable que todavía sigan ocurriendo estos sucesos en el Ecuador. Bueno, la idea es justamente esta gente muy sabida, es aprovecharse de las necesidades de las personas. ¿Ya? En este caso, es muy diferente este caso con el caso del notario Cabrera. En el caso del notario Cabrera la gente recibía un interés en hacer nada en su caso, un interés alto. Pero no creen que toda esa historia, de alguna manera, víctimas colaboradoras, yo no sabría cómo calificar a estas personas que, bueno, que al fin y al cabo están sufriendo mucho, pero tienen claro ya que si no dice letrerito banco, si no se trata de una compañía vigilada y controlada por los órganos de control, no deben de dejar su dinero. Justamente, yo les estoy indicando a través de las redes que por favor no confíen en ninguna compañía que les ofrezca, o sea, que para hacerles un trabajo les pida una membresía y peor aún, que 2 personas más se incluyan dentro de esta compañía. Esto funciona de la siguiente manera, es el sistema piramidal. El 1 tiene que multiplicarse por 3 y este 3, con el dinero de los 3 se mantiene el 1, 3 por 3 son 9, con el dinero de los 9 se mantiene el 1 y el 3 y así sucesivamente, hasta que al final, cuando ya finalmente está a punto de colapsar, se elabora un gran golpe para recaudar fondos masivamente. Y desbaratar la pirámide. Y se desbarata todo. Se cierran las compañías, se escapan los principales y tenemos que, en los actuales momentos, hay mucha gente estafada en diferentes rincones del Ecuador. ¿Aproximadamente de cuánto estamos hablando en estas son las denuncias solamente del día de ayer aquí en Guayaquil, un montón de denuncias que les voy a presentar en la Fiscalía. Entendemos, porque haciendo más o menos una referencia, que la última convocatoria se vendió unas entradas para un concierto y fueron más o menos unas 35.000 o 40.000. Entendemos que el promedio de personas involucradas rebasaría la cifra de unos 60.000 a nivel del Ecuador.
sino que muchos de ellos seguramente por vergüenza, seguramente porque no les interesa presentar denuncias, no van a continuar con los trámites respectivos, por supuesto. ¿Qué hacía esta empresa con las facturas en blanco? Porque hemos oído en las investigaciones que periodísticamente hacemos que la gente tenía que entregar facturas en blanco. Pero eso es gravísimo porque el SRI también entonces va a tener que multar a algunas personas aquí. Y en este caso las víctimas serían las que estarían rompiendo el reglamento. Uno de los requisitos, como se puede ver aquí, es que las personas tienen que tener un RUC. En la parte de aquí se ve que tienen que tener un RUC ¿ya? Y facturas. Esto, me he entrevistado con varios afectados y me dicen que están sumamente preocupados porque a veces entregaban las facturas en blanco o le exigía que entreguen las facturas en blanco. ¿A cambio de qué? Bueno, le entregaban su dinero, o sea, ellos facturaban por los servicios que prestaban, ¿no? A través de su página de Facebook hacían las publicaciones respectivas y ellos cobraban sus servicios con la factura. Es decir, ellos hacían una labor de publicidad, subían a la red algún anuncio, alguna foto, iban a esta empresa con su factura a cobrar por ese trabajo. Exactamente, no es que ellos estaban simplemente en su casa cruzados de brazos y iban a ganar un interés. Aquí la fachada es que los hacían trabajar. Entonces ellos cobraban sus servicios profesionales, pero no sabían que el dinero que recibían era con el dinero de la gente nueva que ingresaba a la compañía. ¿No? Entonces ellos... Y este tipo de publicidad, supongo, era del mismo negocio. Pero por supuesto. Entonces esto de aquí, le entregaban las facturas en blanco y una o dos personas se me han acercado. Yo sí pido que por favor se haga una investigación a fondo. Me indicaron de que han recibido algunos requerimientos del SRI porque los valores que se registran son muy superiores a los que le entregaron. Es decir, que han utilizado las facturas para justificar otros ingresos y de otras personas. Y esto es grave porque esto significa que puede haber otros delitos conexos atrás de esta estafa masiva. ¿Como por ejemplo? Puede haber un lavado de activos. Entonces es muy grave la situación. Lo que yo les mencionaba también es que lastimosamente por la forma, la ley, el castigo de la ley, esto es un negocio muy lucrativo. El estafador masivo, vamos a suponer que confunde a la gente, se lleva unos 20 millones de dólares y en 5 años esta acción prescribe. Él regresa al Ecuador inocente y la víctima deja de ser víctima. Yo creo que ahora, siendo responsables con la situación, para que no vuelva a ocurrir más estafas masivas, se debería hacer una enmienda en la cual todas las acciones penales sean imprescriptibles. ¿Qué significa esto con responsabilidad penal? Por supuesto, el día de mañana la persona que comete este tipo de estafas, con el paso del tiempo, no se vuelve inocente, sino hasta que da la reparación integral a la víctima. Pasen 5, 10 años o 15 años, esta persona tiene que, en el momento que sea atrapada, va a rendir cuentas a la ciudadanía. Imagínense que por el paso del tiempo el ciudadano nunca pueda recuperar, nunca se pueda judicializar esta acción. Usted y yo sabemos también el lado no tan noble de alargar los tiempos de prescripción de la acción, pero en todo caso coincido con usted, no puede ser posible que las personas vayan en un tiempo más o menos corto, salgan del país, regresen y no ha pasado nada. Finalmente, con relación a la identidad de las personas que están detrás y bueno, pues y conociendo también lo que dice la ley con respecto a las indagaciones, ¿hay alguna pista? ¿Hay algunas personas, 2, 3, 4? Mire, todos los afectados han identificado plenamente quiénes eran los principales directivos de la compañía. También ha identificado quién era la persona que prestaba su imagen para este efecto. Yo evidentemente como abogado no puedo establecer algún tipo de responsabilidad, serán las autoridades, tampoco puedo decir los nombres, pero entiendo yo que ya se ha requerido de ellos la presencia. Y si no se presentan a dar cara a tantas personas afectadas, a explicar qué fue lo que pasó, pues lo lógico sería que se emitan las respectivas boletas de detención inmediatamente. Ahora, en el reportaje también aparece una señorita que dice que ha sido convocada por una empresa parecida y ella cree que hay una vinculación porque ha identificado a una persona que es la misma que la atendía en esta misma empresa. ¿Significa que se pueden mutar estas empresas y siguen habitando por ahí? Lastimosamente, por la forma como se ejecuta este delito, las autoridades descubren, las personas ya descubren la estafa cuando ya está todo consumado, cuando ya estas personas se escapan. Pero evidentemente hay diferentes tentáculos con otras fachadas, con otras empresas, con otros trabajos. Por favor,
a la ciudadanía que esté alerta, que no caiga en estas redes. Sencillito, ninguna compañía que le ofrezca trabajo va a requerirles que algún tipo de membresía, que convoque a 2 o más amigos, etcétera. Tener mucho cuidado con eso y, por favor, denunciarlo a tiempo. Y hablando de denuncias, justamente el tema de la indagación pudiera llevar a ese otro tema peligroso que es del lavado de activos. Por lo tanto, tendrían que aparecer para sumarse a esa investigación los organismos que tienen competencia con respecto al lavado de activos. Lo que yo le indico es simplemente unas entrevistas que he tenido, esto también lo han dicho los medios de comunicación, de las versiones que se ha receptado de la gente afectada, pero hay que investigar. Hay que investigar para ver si esto realmente ocurre. No podemos... Una pregunta, estas personas reciben un dinero en efectivo, no sé, supongo en efectivo, porque esta gente va y paga en efectivo, deja una factura. ¿Cómo les pagaban? ¿Les pagaban en cheque o así mismo les pagaban en efectivo? Sí, les pagaban en efectivo, a veces con depósitos. El asunto es que con las nuevas personas que ingresan... ¿Depósitos hechos en efectivo o transferencias de algunas otras acciones? Le pregunto esto porque debe haber una pista de cuentas... Total. Aquí se encuentran los documentos donde ya inclusive la Fiscalía tiene en su poder. Aquí están las pruebas de los nombres de las personas, de las cuentas corrientes donde los nuevos socios tenían que depositar, de diferentes instituciones bancarias. Entonces es fácil para la Fiscalía establecer quiénes son los responsables. Indudablemente, un dato adicional, según también las versiones de estas personas, hubo un momento en que se cambiaban las cuentas porque era tanta la cantidad del dinero que el banco bloqueaba estas cuentas. Entonces todo eso... Para investigación, claro, porque le parecía extraño. Por supuesto, entonces todo esto va a ser investigado por la Fiscalía. Esperemos que no haya otros delitos más detrás de esto, porque lastimosamente, si es así, es peligrosísimo que esto se fomente a nivel nacional. Sobre todo tener cuidado con la emisión de las facturas o la entrega de facturas. Normalmente en una gestión de honorarios profesionales u otra actividad que para el pago tenga que presentarse las facturas, ya es rarísimo que alguien de buena fe, que no esté involucrada en estos temas, entregue la factura en blanco, porque normalmente uno se queda con una copia y tiene que declarar que le entregó esa factura por esa cantidad de dinero que corresponde a ese número de impresión a esa persona. Porque el SRI, los órganos de control, tienen información suficiente para entrelazar esa información y poder determinar evasiones. Por ejemplo, yo qué sé, la manera de investigar de ellos, ¿no? Sí, lastimosamente aquí justamente se explotan las necesidades. Es gente que son estudiantes universitarios, son personas que tienen su trabajo y que querían tener un dinero adicional, un dinero extra. Entonces, lastimosamente, a veces por el exceso de confianza, por la fachada que tenían, por las personas que estaban involucradas, tenían este exceso de confianza y entregaban las cosas así. Hay que tener mucho cuidado. En todo caso, no solamente cuidado, Hernán, coincido con usted, sino también comprender que el dinero fácil nunca es bueno. Por supuesto. Que el dinero siempre se consigue como fruto y esfuerzo del trabajo, a no ser que se tenga una herencia grande y eso uno asume otra responsabilidad, porque te tocará entonces multiplicarla y producir más riqueza en beneficio de la familia y de otras personas, generando empleo. Pero cuando usted escuche dinero fácil, asústese, piénselo 2 veces y pregunte a los organismos de control de qué se trata esa compañía y esos nombres. No solamente se va a beneficiar usted, sino que va a evitar que otros sean perjudicados. Gracias, abogado, por estar Muchas aquí gracias en Desayunos de 24 horas. Nos tenemos que ir a un corte. Todos estos días estamos investigando qué pasa con los planes habitacionales de este gobierno y de los anteriores. ¿Hay problemas parecidos? ¿Cuál es la realidad de los asentamientos populares? Quédese con nosotros, ya volvemos. Uno de los proyectos habitacionales más importantes del gobierno aquí en Guayaquil denunció tener graves problemas. Hablamos de Socio Vivienda 2, donde sus habitantes le dijeron al propio presidente que no tenían agua potable. Ya está con nosotros nuestra compañera Joana Ramos y nos tiene los detalles. Joana. María Josefa, televidentes, muy buenos días. ¿Por qué se hizo un plan habitacional en un lugar sin los servicios básicos? Esta fue la pregunta del primer mandatario al enterarse de la falta del suministro en este sector. Y aunque aún no tiene una respuesta a esta pregunta, sus habitantes por ahora reciben gratuitamente agua de tanqueros. Veamos la siguiente nota.
En marzo del 2011, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda firmó el fideicomiso para iniciar la construcción de 14.304 viviendas que formarían uno de los proyectos habitacionales más importantes del gobierno, Socio Vivienda 2, una solución habitacional asentada en 205 hectáreas que, según el Midubi, brindaría una mejor calidad de vida a miles de personas que viven en condiciones precarias. Se prometió entonces que Socio Vivienda tendría todas las comodidades, incluido los servicios básicos. Sin embargo, 3 años después, la realidad es otra para sus habitantes. Ellos aprovecharon la última visita del presidente Rafael Correa para denunciar una situación que ya les resulta insoportable. Porque no tenemos agua. No hay agua, aquí no hay agua, compramos agua en tanquero. Tras los reclamos, Correa pidió explicaciones. Los argumentos dados al primer mandatario no le fueron del todo convincentes. Ya estamos hablando, ya estoy averiguando qué ha pasado. No, me dan información medio contradictoria, por eso no les puedo anticipar la explicación, pero la gran pregunta es por qué hicimos ese proyecto de vivienda donde no había esa infraestructura. Y eso me tienen que dar la explicación. Según este documento con fecha del 27 de octubre de 2008 sobre la factibilidad de agua potable y alcantarillado en el sector, Interagua le informa al entonces subsecretario regional del Midubi, Francisco Estarellas, que actualmente no está previsto dar cobertura de agua potable al proyecto Socio Vivienda 2. De acuerdo a las ordenanzas municipales, los urbanizadores tienen la obligación de dotar la infraestructura para los servicios básicos. Según la vocera de Interagua, Ilfin Florschen, para los proyectos de Socio Vivienda 1 y Ciudad Victoria, sí hubo acercamientos, por lo que no se registraron problemas. Cuando se habla del proyecto Socio Vivienda 2, no se da la factibilidad, porque no existe en este momento la capacidad instalada en el sector para entregar agua a Socio Vivienda 2, y así se lo hizo conocer. Se lo dijeron expresamente. Existen una serie de informes que se han venido entregando desde hace muchísimos años, indicando las consideraciones de Socio Vivienda 2. Y mientras se encuentran a los responsables de esta situación, el presidente exigió soluciones inmediatas. El Midubi habilitó 2 reservorios de agua y tanqueros reparten el agua gratuitamente. Este es el panorama en Socio Vivienda. Como podemos observar, hay tanques en cada cuadra. Actividades tan básicas como bañarse o hasta lavar la ropa se realizan en la calle. Sí, afuera porque no hay agua, pues no queda más de otra. Desde que llegamos no ha habido agua, el agua ha sido un problema. Ahora es gratis por lo menos, gracias al presidente que ya se dio cuenta cómo nos tenían marginados. Pero parecería que no es del todo gratis. Algunos moradores denuncian que la venta de agua continúa. Nos regalan, otros andan vendiendo el agua. Mientras el Midubi estudia soluciones, Interagua anuncia que a inicios de agosto tendría listos los estudios del proyecto de Quinto Acueducto. Dicha obra, que tendrá 3 fases, dotaría definitivamente de agua potable al sector. Esto de construir primero la tercera fase, que es el anillo hidráulico, nos va a permitir solucionar el problema que actualmente existe en Socio Vivienda 2, donde nunca hubo factibilidad para el agua potable. Entonces, calculando el tiempo que normalmente toman estos procesos más el tiempo de construcción de la infraestructura necesaria, estamos hablando de 1 año y medio. La construcción del proyecto de Quinto Acueducto tendría un costo superior a los $8 millones. Joana Ramos, 24 horas. Como lo dijo la vocera de Interagua, en el mejor de los casos la obra estaría lista en 1 año y medio. Y es que debido a la magnitud de los trabajos se deben obtener varios permisos, como los de la Secretaría de Seguridad Nacional y de la Senagua, además de un crédito para financiarla, María Josefa. Gracias, Joana. Y sigue la inquietud de cómo así se pudo construir este programa habitacional sin la respuesta o sin la infraestructura suficiente. Enviamos por escrito una invitación al exministro Walter Solís. Lo estamos haciendo con el exministro Jaramillo y también con el ministro actual para que nos cuente, les deje saber a todos cómo va a ser ese proceso.
Así que estaremos pendientes de la respuesta. Pero queremos ampliar el análisis, Joana, y por eso tenemos a nuestro invitado, el doctor Francisco Huerta, presidente de la Junta Consultiva de la Universidad Casa Grande y además editorialista del Diario Expreso. Francisco, gracias por estar aquí. Encantado, por el contrario. Estos programas habitacionales son la respuesta de este gobierno y de los anteriores, porque esto es una realidad que no solamente es de este gobierno, sino de todos, a consecuencia de los asentamientos en la ciudad de Guayaquil. Sí, realmente el problema es antiguo, no se lo enfrenta con la decisión que hace falta a partir de un factor que es clave y no es sencillo, la coordinación. Debería ser fácil de entender que si se entienden municipio y gobierno nacional en sus proyectos, las cosas marcharían de otra manera. Pero primero se invade, se fomenta, no se fomenta la invasión, se construye viviendas, se muestran las obras, se inauguran, y eso no tiene agua. Y es sustantivo para pensar en ciudad tener agua, definitivamente. Por eso, desde hoy comenzamos en Diario Expreso, y perdona que entre directo al asunto, un esfuerzo por continuos talleres que sean a la vez seguimiento de lo que hicimos Guayaquil frente al futuro que tú conociste. La gente participó con iniciativas para resolver varios problemas de la ciudad, pero el agua es uno de los sustantivos. El taller se llama La ciudad que queremos. Podríamos decir en oposición, esta es la ciudad que no queremos, la que está allí sin agua. ¿Con qué motivo hacemos estas actividades, aparte de darle continuidad a proyectos previos? ILDI se está cumpliendo 40 años. No lo hemos visto por Guayaquil en algunos años, pero hizo un gran trabajo a su tiempo con la Fundación Friedrich Ebert, los socialdemócratas alemanes, y el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. Ahora, por suerte, contamos otra vez con un esfuerzo conjunto, la CONVADE, Confederación de Barrios Urbanos, con la Universidad Casa Grande, y relanzamos actividades que buena falta que hacen en Guayaquil para un debate serio, esclarecido, con gente que conoce los asuntos. Estarán ahora Guillermo Argüello, que es docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Guayaquil y funcionario municipal, y Ana Solano de la Sala, también docente de arquitectura, comentando sobre los asentamientos urbanos en Guayaquil desde 1980 al 2014. Horizonte corto, ¿no? Pero... Sí, claro, y es que eso es lo que también nos importa para ampliar nuestro análisis. Con Joana hemos descubierto, por ejemplo, y lo vamos a seguir presentando a nuestros amigos televidentes en ediciones de entre mañana, pasado y el viernes, de que cuando se instalan estos programas habitacionales como respuesta, insisto, a los asentamientos, aparecen los problemas. La pregunta, ¿estos problemas se generan siempre? ¿Ha habido algún gobierno que haya podido tener más o menos exitoso un programa habitacional? Y finalmente, Francisco, sinceramente, ¿va a llegar el día en que las invasiones van a detenerse como consecuencia de esa coordinación? Es una clave que tengamos coordinación para que los asentamientos no se produzcan porque se está haciendo trabajo en el área rural. La gente no se viene porque está contenta en el campo y decide venir a Guayaquil, sino que allá está peor la situación. ¿Cómo será de mala en la zona rural que vienen a buscar trabajo, seguridad, educación, salud, y luego no lo encuentran tampoco, ¿no? Con la ventaja de que en la zona rural es un poco más higiénico, el ambiente es natural, con árboles, con esparcimiento. Pero bueno, ¿qué ha pasado con esos asentamientos y qué es lo que permite la legislación sobre estos temas? Eso lo vamos a debatir con el arquitecto José Neira, que es un consultor en planificación urbana, y con el abogado Andrés Ortiz, que es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y conoce mucho de temas municipales. Y finalmente queremos ver en tu inquietud perspectivas y futuro de los asentamientos, con un sociólogo de la experiencia de Gaitán Villavicencio y alguien que sufre los problemas con la gente, que es el arquitecto Luis Gómez de la Confederación de Barrios Urbanos. Lo que nos lleva al punto, mientras existen estos espacios para identificar la realidad y conseguir las soluciones adecuadas para una ciudad y un país que nos merecemos todos, Joana, usted estuvo ahí y sin duda recogió inquietudes que estoy segura que de la memoria van a aparecer características anteriores en otros programas habitacionales. Así es, María Josefa, hay que reconocer, tenemos que aclarar muy bien esto,
que el gobierno está dando soluciones habitacionales. Este, según el mismo proyecto del Midubi, es uno de los programas habitacionales más importantes que tiene el actual gobierno. De ahí que sí llama la atención que un tema tan básico como el dotar de agua potable a más de 72.000 personas, porque son 14.000 viviendas las que se construyeron en Socio Vivienda 2, no tengan agua potable. La gente me decía que al inicio ciertas horas tenían agua potable desde la llave, después simplemente dejó de llegar. Lo que sucede particularmente en Socio Vivienda 2, porque no pasa eso en la etapa número 1. Pero ni en Ciudad Victoria, María Josefa, hay que aclarar. Eso es lo que nos dijo la vocera de Interagua. En ese tiempo, cuando se estaba iniciando el proyecto, se acercó el gobierno a Interagua, se hizo un plan, se realizaron obras y el agua llega, está funcionando. La coordinación que dice Francisca que no hubo en este caso con Interagua en Socio Vivienda 2. Y ocurre lo mismo en seguridad y otros problemas de la ciudad. Si se coordinase, la cosa andaría mejor, obvio. Y una de las consecuencias de estos asentamientos, cuando al camino le sale, repito, este gobierno y otro, con planes habitacionales como Ciudad Victoria, hemos visto que la gente se resiste. Hay una resistencia a dejar, no importa su casita, si es de caña, si no tiene servicios básicos. ¿Por qué razón se resiste a cambiarse? Hay factores culturales, otros estándares de vida. La gente viene del campo, está acostumbrada a mantener tus animales cerca, gallinas, chanchos, etc. Pero acá te meten en un cajoncito que no es tu hábito de vida y se complica, ¿no? Ahora, no se puede darles el hábito de vida porque tendría una extensión territorial. Pero sí es posible mantenerlos en unas adecuaciones de distinta calidad en sus zonas de vida habituales. Parte de las migraciones contemporáneas de Guayaquil son producto de la quiebra del algodón en Pedro Carbo y se vinieron a los cerros del norte. ¿Y dónde más iban a ir si ya no tenían trabajo allá? Bueno, tampoco tienen trabajo acá en la abundancia que se requiere y ahí vienen otras derivaciones complicadas, ¿no? Pero ha habido planes municipales con la debida coordinación, donde no hay mucha necesidad de contar con el gobierno en el inicio del plan, que están funcionando. Pero se necesita del gobierno y en eso Joana también va a coincidir de acuerdo a la respuesta que hemos recibido de la gente que al principio se resistía en Ciudad Victoria. Interesante lo que estás diciendo porque qué importante sería darle la solución donde nace el problema, si es en el campo, adecuarlo, evitar quiebras de productos, porque vimos, y usted de alguna manera fue testigo de la resistencia que tenían algunas personas para cambiarse a Ciudad Victoria. Justamente, como decía el doctor, las personas prefieren quedarse en el lugar donde están porque ahí tienen una vivienda un poco más grande. Recordemos que son familias no generalmente de 3, 4 personas, sino de 5, 6, 7 personas, que al ser llevadas a una vivienda, es verdad, de cemento, con un poco más de seguridad, por decirlo así, entre comillas, en la ciudad, y sin riesgo de una zona que se pueda inundar, que pueda haber deslaves, no es la casa donde ellos estaban acostumbrados, no es la comodidad, por decirlo así, a la que ellos podían vivir. Entonces la gente prefiere quedarse en la casa en la que estaban a ir a estos planes habitacionales. Francisco, y para finalizar esta entrevista, ¿cómo, cuándo y dónde va a ser este foro? ¿Tiene algún valor y cuál es el horario? El valor que tiene es simbólico en términos de lo que va a significar como conocimiento de un tema donde los actores que participan son algunos que vienen años trabajando, como Gaitán, como Ana Solano, como los arquitectos Argüello y Neira. En el Diario Expreso, en el auditorio de Diario Expreso. ¿A qué hora? A las 9 de la mañana comenzamos hasta las 2 de la tarde con un buen coffee break. Ojalá puedan estar todos los que se interesen en estos temas. Y déjame agradecerte que tomes en tu programa este tipo de asuntos, ¿no? Y con un desarrollo de investigación acompañándolo. Porque nos interesa no solamente estar listos para la crítica de la administración pública, sino formar parte del espacio para identificar con más claridad nuestras necesidades y por lo menos pues apoyar los espacios para las soluciones. Joana tiene algo que contarnos antes de despedir este segmento. ¿Qué va a pasar mañana? Así es, el día de mañana les tendremos un nuevo reportaje sobre otro de los problemas que afecta a los habitantes de Socio Vivienda 2, el hacinamiento. Y perdóname, pasado mañana ya nos convertimos en un país de pelotas y estos temas pasan a cuarto plano. Por el Mundial. Pero bueno, nos tenemos que ir a un corte comercial. Quédese con nosotros, ya volvemos. Pero bueno, el Mundial se acaba y seguimos.
Desayunos de 24 horas. Gracias por acompañarnos. Quédese en sintonía de Teleamazonas.